Todos alargaron el cuello. Sí, la emperatriz se ha enterado de esta deplorable historia por la señora de Llorens, quien la conocía a su vez por nuestro amigo Rouquette, a quien yo se la había contado. Su Majestad exclamó: el señor Rougon ya no es digno de hablar en nombre de Francia. Muy bien, dijeron todos. Aquel jueves ese fue el único tema de conversación que duró hasta la 1 de la madrugada. Clorinda no había abierto la boca. Al escuchar las primeras palabras del señor de Plougeren se había reclinado en su diván un poco pálida y mordiéndose los labios. Después se persignó 3 veces, rápidamente, sin que la vieran, como si agradeciera al cielo por haberle concedido una gracia pedida hacía mucho tiempo. Mientras duró el relato del registro, hacía ademanes de devota furiosa con sus manos. Fue enrojeciendo poco a poco hasta quedar sumida en una profunda meditación con los ojos fijos en el aire. Entonces, mientras los demás discutían, el señor de Plougeren se acercó a ella, deslizó una mano por debajo del corpiño y le pellizcó familiarmente el pecho, y con su risita escéptica y el tono libre de un gran señor que ha rodado por todas las esferas, murmuró al oído de la joven: ha desafiado a Dios, está perdido. Capítulo 13. Durante 8 días Rubón oyó a su alrededor un clamor creciente contra él. Se le hubiera perdonado todo, sus abusos de poder, los apetitos de su camarilla, la estrangulación del país, pero haber enviado a unos gendarmes a remover los jergones de las monjas era un crimen tan monstruoso que las señoras en la corte simulaban un pequeño temblor a su paso. Monseñor Rollard armaba en todos los sectores oficiales un escándalo terrible, y según se decía, había llegado hasta la emperatriz. Además, el escándalo fue alimentado por un puñado de personas hábiles. Circularon consignas, idénticos rumores brotaban a la vez de todos lados, con una unanimidad singular. En medio de aquellos ataques furiosos, Rubón permaneció al principio tranquilo y sonriente, alzaba sus fuertes hombros y llamaba a la aventura una tontería. Llegó a tomarlo todo en broma. En una fiesta ofrecida por el ministro de Justicia se le escapó: y eso que no conté que se encontró a un cura en un jargón. La frase corrió de boca en boca y el ultraje y la impiedad había llegado al colmo y se produjo una nueva explosión de cólera. Entonces poco a poco Rubón fue apasionándose. Ya empezaba a hartarse. Las monjas eran unas ladronas, puesto que se habían descubierto en el convento cazuelas y copas de plata. Quiso extremar las cosas, se comprometió más aún y habló de confundir a todo el clero de Faverolles ante los tribunales. Una mañana muy temprano le anunciaron a los Charbonnet. Quedó muy sorprendido porque no sabía que estaban en París. En cuanto los vio, les gritó que las cosas marchaban muy bien. La víspera había enviado nuevas instrucciones al prefecto para obligar al procurador fiscal a intervenir en el asunto. Pero el señor Charbonnet pareció consternado y la señora Charbonnet exclamó: no, 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 no se trata de eso. Ha llegado usted demasiado lejos, señor Rubón. Ha comprendido mal. Y los dos se deshicieron en elogios acerca de las monjas de la Santa Familia. Eran realmente unas santas mujeres. Es cierto que en un momento se habían quejado de ellas, pero jamás habían descendido hasta acusarlas de ninguna acción deshonesta. Por otra parte, todo Faverolles le había abierto los ojos, pues la gente de la buena sociedad respetaba allí mucho a las monjitas. Nos hará usted el mayor de los daños, señor Rubón, dijo la señora Charbonnet terminando, si continúa encarnizándose así contra la religión. Hemos venido a suplicarle que no insista más. Comprenderá usted que allí no pueden saber la verdad. Creían que nosotros la estábamos asusando y hubieran terminado por apedrearnos. Hemos hecho un buen regalo al convento, un Cristo de marfil que estaba colgado al pie del lecho de nuestro pobre primo. Bueno, concluyó el señor Charbonel, está usted advertido. De ahora en adelante todo lo que haga corre por su cuenta. Nosotros nada tenemos que ver con todo esto. Rubón los dejó hablar. Parecían muy descontentos de él y terminaron alzando la voz. Sintió un ligero escalofrío que le subió hasta la nuca. Los miraba, acometido súbitamente de una sensación de fatiga, como si acabaran de arrebatarle un poco de su fuerza, pero no discutió. Los despidió prometiéndoles que no haría nada más, y en efecto dejó que el asunto se extinguiera. Desde hace algunos días se hallaba bajo los efectos de otro escándalo en el que su nombre se hallaba indirectamente mezclado. En Coulon se había desarrollado un drama terrible. El terco de Dupuisat, empecinado en subírsele encima a su padre, como decía Gilquín, había vuelto a llamar una mañana a la puerta del avaro.
5 minutos después los vecinos oyeron disparos de fusil en la casa, en medio de unos aullidos espantosos. Cuando acudieron, el anciano estaba tendido al pie de la escalera, con la cabeza partida. 2 fusiles descargados yacían en medio del vestíbulo. Dupuisat, lívido, refirió que su padre, al ver que se dirigía hacia la escalera, se había puesto de pronto a dar gritos de ¡ladrones!, como acometido de un ataque de locura, y le había disparado 2 tiros, casi a quemarropa, y mostró el orificio de una bala en su sombrero. Después, siempre según Dupuisat, había caído de espaldas, rompiéndose la cabeza contra el ángulo del primer escalón. Aquella muerte trágica, aquel drama misterioso y sin testigos, provocó en todo el departamento los rumores más desagradables, aunque los médicos dictaminaron que se trataba de un caso de apoplejía fulminante. Los enemigos del prefecto afirmaron que éste había sin duda empujado al viejo, y el número de sus enemigos crecía día a día por culpa de su administración implacable que abrumaba a Niort bajo un régimen de terror. Dupuisat, con los dientes apretados, crispando sus puños de niño enfermizo, permanecía pálido y firme, deteniendo con una sola mirada de sus ojos grises las habladurías de las comadres en el umbral de las puertas. Pero le ocurrió otra desventura. Tuvo que echar del empleo a Gilquín, comprometido en una fea historia de exenciones militares. Gilquín se comprometía por 100 francos a eximir del servicio militar a los hijos de los campesinos, y lo más que se pudo hacer fue salvarlo de la justicia y echarlo. Hasta entonces Dupuisat se había apoyado en Rougon, comprometiéndolo cada vez más a cada nueva catástrofe, pero debió oler la desgracia del ministro, pues acudió a París sin avisarle, muy inquieto, sintiendo crujir bajo sus pies aquel poder que él mismo había arruinado, y buscando ya otra mano poderosa a la cual aferrarse. Pensaba pedir su cambio de prefectura con el fin de evitar una dimisión segura. Después de la muerte de su padre y de la tunantería de Gilquín, Niort se volvía intolerable. Encontró al señor Dupuisat a 2 pasos de aquí, en el barrio de Saint-Honoré. Dijo un día Clorinda al ministro por maldad: «Ya no están en buenas relaciones, parece estar furioso contra usted». Rougon evitó contestar. Después de haberse visto obligado a negarle varios favores al prefecto, había sentido surgir entre ambos una gran frialdad, y desde entonces sólo había entre ellos relaciones oficiales. La desbandada, por otra parte, era general. Hasta la señora Currer lo abandonaba. Algunas noches experimentaba de nuevo aquella impresión de soledad que le había hecho sufrir ya en otro tiempo, en la calle Marbeuf, cuando su camarilla dudaba de él. Después de sus jornadas tan intensas en medio de la gente que asediaba su salón, volvía a encontrarse solo, perdido, desolado. Extrañaba a sus allegados y experimentaba una necesidad imperiosa de sentir la admiración continua del general y del señor Boullard, el calor de vida con que lo rodeaba su pequeña corte, y hasta los silencios del señor Belluin, a quien añoraba. Entonces intentó atraer otra vez a su gente, se mostró amable, escribió cartas, aventuró visitas, pero los lazos estaban rotos y jamás consiguió tenerlos a todos nuevamente a su lado. Si lograba reanudar una relación por un lado, cualquier tontería por el otro rompía el hilo, y siempre quedaba incompleto con algunos amigos menos. Finalmente todos se alejaron. Fue la agonía de su poder. Él, tan fuerte, estaba ligado a aquellos imbéciles por el largo trabajo de su fortuna común. Al retirarse, cada uno se llevaba un poco de él. Sus fuerzas en esta disminución de su importancia quedaban como inútiles, y sus gruesos puños golpeaban en el vacío. El día en que su sombra quedó al sol y no pudo cebarse más en los abusos de su prestigio, le pareció que su lugar en la tierra se había reducido, y soñó con una nueva encarnación, una resurrección en Júpiter, tonante, sin camarilla a sus pies, dictando la ley con el solo esplendor de su palabra. Sin embargo, Rougon no creía estar todavía seriamente debilitado. Desdeñaba los mordiscos que apenas le arañaban los talones. Gobernaría enérgicamente, impopular y solitario. Además, cifraba su gran fuerza en el emperador. Su credulidad fue entonces su única flaqueza. Cada vez que veía a su majestad, éste se mostraba benévolo y muy suave con su pálida sonrisa impenetrable, renovándole la expresión de su confianza y repitiéndole las instrucciones dadas tantas veces. Esto le bastaba. El soberano no podía pensar en sacrificarlo. Aquella certidumbre lo decidió a tentar un gran golpe de efecto. Para hacer callar a sus enemigos y afirmar su poder sólidamente, se le ocurrió ofrecer su dimisión en términos muy dignos. Se refería en ella a las quejas e imputaciones que se le hacían, manifestaba haber obedecido estrictamente a los deseos del emperador, y agregaba que sentía la necesidad de contar con su alta aprobación antes de continuar con la obra de salud pública en que estaba empeñado. Por otra parte, aparecía abiertamente como hombre de mano fuerte y se erigía en representante de la represión implacable.
La corte se encontraba en Fontainebleau. Enviada la dimisión, Rugón esperó con la sangre fría del buen jugador. Se acabaría por pasar la esponja sobre los últimos escándalos, el drama de Coulon y el registro en el convento de las Hermanas de la Santa Familia. Por el contrario, si caía, quería caer como un hombre poderoso desde lo alto. Precisamente el día en que debía decidirse la suerte del ministro se celebraba en la Orangerie de las Tullerías una tómbola de caridad a beneficio de un asilo patrocinado por la emperatriz. Todos los allegados al palacio, todos los personajes oficiales concurrían sin duda para hacerse ver. Rugón resolvió ir a mostrar su semblante sereno. Era una bravuconada, mirar de frente a los que lo acecharían con miradas furtivas, pasear su tranquilo desprecio en medio de los cuchicheos de la gente. A eso de las 3, estaba dando una última orden al jefe de personal antes de marcharse cuando su lacayo acudió para decirle que un señor y una señora insistían en verlo, en sus habitaciones particulares. En la tarjeta se leían los nombres del marqués y de la marquesa de Écoquerel. Los dos ancianos, a quienes el lacayo, engañado por su indumentaria casi pobre, había dejado en el comedor, se levantaron ceremoniosamente. Rugón se apresuró a llevarlos al salón, emocionado por su presencia, pero vagamente inquieto. Se asombró de su repentino viaje a París y quiso mostrarse muy amable, pero ellos permanecían reservados, fríos, distantes. Señor, dijo al fin el marqués, le ruego disculpar la gestión que nos vemos obligados a hacer. Se trata de nuestro hijo Julio. Desearíamos que abandone el ministerio y le pedimos que no lo retenga por más tiempo a su lado. Como el ministro los miraba con una expresión de gran sorpresa, añadió: los jóvenes son muy despreocupados. Le hemos escrito a Julio 2 veces para exponerle nuestras razones, rogándole que renunciara a su cargo, pero como no obedecía nos hemos decidido a venir. Es la segunda vez, señor, que venimos a París en 30 años. Rugón protestó. Julio tenía un brillante porvenir y le iban a destrozar la carrera. Mientras hablaba, la marquesa hacía gestos de impaciencia. Al fin habló ella con más energía. Señor Rugón, no somos nosotros quienes debemos juzgarlo, pero en nuestra familia existen ciertas tradiciones. Julio no puede complicarse en una horrible persecución contra la iglesia. En Plassans la gente ya empieza a asombrarse. Nos disgustaríamos con toda la nobleza del país. Rugón comprendió. Quiso hablar, pero ella le impuso silencio con un gesto imperioso. Déjeme terminar. Nuestro hijo ha apoyado al imperio a pesar nuestro. Ya sabe usted cuál ha sido nuestro dolor al verlo servir a un gobierno ilegítimo. Yo he impedido que su padre lo maldijera. Desde entonces nuestra casa está de luto, y cuando recibimos a nuestros amigos, el nombre de nuestro hijo no se pronuncia jamás. Pero hay un límite para todo, y resulta intolerable que un Écoquerel se encuentre mezclado con los enemigos de nuestra santa religión. Usted me entiende, ¿verdad, señor Rugón? Rugón se inclinó. Ni siquiera pensó en sonreír de las mentiras piadosas de la anciana. Encontraba de nuevo a los marqueses tal como los había conocido en la época en que se moría de hambre en las calles de Plassans, altivos, llenos de orgullo y insolencia. Si hubieran sido otros los que le hablaran de aquella manera, seguramente los hubiera puesto en la puerta, pero permaneció turbado, herido, empequeñecido. Era como si volviera a presentársele su juventud de pobreza cobarde. Por un instante le pareció que llevaba en los pies sus viejos zapatos torcidos. Prometió que convencería a Julio. Después, haciendo alusión a la respuesta que esperaba el emperador, se contentó con agregar: por otra parte, señora, tal vez su hijo le sea devuelto esta misma tarde. Cuando volvió a encontrarse solo, Rugón se sintió acometido de temor. Aquellos ancianos habían quebrado su admirable sangre fría. Vacilaba ahora en presentarse en aquella venta de caridad donde todos los ojos leerían la turbación en su rostro, pero se avergonzó de ese temor infantil y se marchó pasando antes por su despacho. Preguntó a Merle si no había llegado nada para él. No, excelencia, respondió muy compenetrado el ujier, que parecía estar al acecho desde la mañana. La orangerie de las Tullerías, donde se celebraba la tómbola de caridad, estaba lujosamente adornada para aquella ocasión. Una colgadura de terciopelo rojo con franjas doradas ocultaba los muros, transformando la amplia galería desnuda en un suntuoso salón. En el extremo izquierdo un inmenso cortinado, también de terciopelo rojo, cortaba la galería, formando otra pieza. El cortinado, sostenida por abrazaderas con enormes borlas doradas, se abría ampliamente comunicando el salón, en el que estaban alineados los mostradores para la venta, con la pieza más pequeña en la que estaba instalado el bar. Se había cubierto el piso con arena fina y en cada rincón se erguían macizos de plantas verdes en macetas de mayólica. En el centro del cuadrado que formaban los mostradores había una especie de banco de terciopelo circular, bajo y con respaldo muy inclinado, en cuyo centro se alzaba un ramo colosal de flores, unos de tallos de los cuales caían en cascada
rosas, claveles y verbenas, como una lluvia de gotas deslumbrantes, y frente a las puertas vidrieras abiertas de par en par en la terraza, al borde del agua, los ujieres de frac negro consultaban de una ojeada, con rostro circunspecto, las tarjetas de los invitados.